Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Buenos días, estamos en su programa Líderes de Opinión. Yo soy su servidor Francisco Ávila Camberos y quiero decirle que hoy estoy muy satisfecho porque tengo la oportunidad de entrevistar a un empresario exitoso, a un empresario que pudiera constituir un ejemplo para los demás y que además de ser un triunfador es una persona que se preocupa también por apoyar a su comunidad. En este día, en esta mañana, recibimos con mucho gusto a don Antonio Chedraui Mahfoud. Bienvenido, Tony. Gracias, Paco. Buenos días y gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí con nosotros y que compartas con la audiencia pues algunas vivencias, algunas experiencias. Empezaré yo por preguntarte, si te parece bien, ¿cómo ves la situación del país? Así ya de frío. Bueno. Pronto. A ver, Paco, yo creo que México es tan grande y tan diverso que la verdad tendríamos que segmentarlo. Tendríamos que segmentarlo no únicamente en geografía, en su parte geográfica, sino también en pues las diferentes nichos comerciales, industriales. O sea, si vemos el norte, geográficamente, pues está menos perjudicado que el sur, el centro está bien, y esto te lo comento, pues tú sabes que nuestra empresa, pues tenemos actualmente una cobertura casi del 80% del país, y algo que me sigue gustando mucho es ir a vivir y a estar en las tiendas y en recorrer las carreteras para sentir un poquito en forma directa y no a través de reportes. Claro. La situación. Entonces, geográficamente veo un centro norte razonablemente bien, con muchas carencias. Veo un sur con muchos problemas en muchos aspectos. Si vamos a nichos, lo agrícola, sin ser experto, pero pues por información que escuchas y comentarios, creo que está muy débil. Lo industrial, si no fuera por la industria mayor, y en este caso la automotriz, yo creo que tendríamos un problema muy serio. Todo lo que es la industria mediana y pequeña está siendo muy afectada, o sea, la competencia internacional está mal. Los costos de servicios, los costos fiscales, comparados con otros países del mundo, no somos competitivos. Y sobre todo con unas tarifas de energía eléctrica tan elevadas, con carreteras que están muy deterioradas. Al hablar de servicios, puedes hablar de telefonía, puedes hablar de energía eléctrica, de transporte, y ya métete después a la parte fiscal. Sí. En donde en otros países se apoya a la industria, se apoya al campo, y en México pues en teoría se hace, pero yo creo que no llegan los recursos o los beneficios como deberían de llegar. Muchas veces los recursos que van destinados al campo se quedan en organizaciones campesinas, no bajan a los verdaderos productores, o cuando llegan a bajar esos recursos bajan a destiempo, cuando ya pasó la época de siembra, cuando ya pasó la época de lluvias o la época en que se debía de abonar. Eso es muy crítico. Lamentablemente la burocracia consume buena parte de esos recursos. Bueno, ya nos salimos de lo económico, ahora tenemos que entrar en el problema. Adelante. De burocracia y corrupción. O sea, no es nada más la burocracia, o sea, los trámites que tienen que hacer y el problema de que esos recursos se apliquen adecuadamente, pues también tiene que ver mucho la corrupción. O sea, mucho se va quedando en el camino y, como dices atinadamente, cuando llega ya donde tenía que llegar, pues ya llegan migajas. Y por lo tanto, pues no hay resultados. Yo creo que en una estructura organizacional, un organigrama, en México nos sobra una cantidad de niveles que deberíamos de eliminarlo. O sea, hay oficinas que repite, de alguna manera están duplicando funciones. No nada más oficinas del gobierno, también asociaciones de los mismos industriales o agricultores o campesinos que también están en ese tramo de que surge el recurso a que llega, y como te digo, se van quedando en el camino, y cuando llegan, te llegan migajas. Entonces,
Nos sobra en el aspecto gubernamental, nos sobran estructuras, desde mi punto de vista, no soy ningún experto, y también nos sobran estructuras ya en la parte que se va a beneficiar. Entonces creo que se deberían de buscar algunos mecanismos más prácticos para poder hacer que esos recursos realmente funcionasen y llegaran adecuadamente a donde deben de llegar. ¿Qué podríamos hacer para cambiar este esquema de tal manera que pudiéramos ser más eficientes, más competitivos? A lo mejor habría que empezar por el aspecto educativo. ¿Cuál es tu opinión o cómo se podría empezar a solucionar este tipo de problemas? Mira, yo pienso, y voy a decir algo que pues, a lo mejor suena muy fuerte. Yo pienso que lo primero que se tiene que corregir es la corrupción. Y no nada más la corrupción mencionando el robo. Yo también hay una corrupción, y le pongo corrupción, el hecho de que tú estés en un puesto en donde no seas la persona adecuada, en donde no tengas los conocimientos ni el perfil para manejarlo. O sea, hay una corrupción económica, donde recibes un beneficio, pero hay otra corrupción de la falta de capacidad y de conocimiento en el puesto que estás ocupando. Entonces, en el momento en que tú, en tu estructura, en tu organización, evites que haya fuga de recursos y las personas que manejan esos recursos sean las personas que deben de estar, yo creo que esto cambiaría. Y no me metería tanto a pensar en educación de momento, ¿eh? Yo primero corregiría el aspecto, pues, el básico, que el dinero no se fugue y que el dinero se administre bien. Y ya después veremos con los excedentes, porque fíjate lo que va a pasar. Hablan de un recorte del presupuesto, pero yo te puedo asegurar una cosa, Paco, el problema no es reducir el presupuesto. El problema es que ese presupuesto se malgasta por malas administraciones o se roba. O por falta de visión, como el hecho que andan regalando televisores, millones de televisores, cuando la infraestructura en muchos aspectos está por los suelos. Bueno, pues es más o menos lo que comentamos, o sea, tienes que administrar los recursos, que no se fuguen, que no se malinviertan y que las cosas que se vayan a hacer sean las prioritarias. O sea, en una casa, en una empresa, y al final México es una empresa, Paco, pues no puedes primero decir voy a comprarme o voy a hacer una alberca en la casa cuando no tienes cocina. Entonces, tenemos problemas muy serios de visión, yo así lo considero, y yo antes de pensar en todos los proyectos que pueda haber de apoyar a la industria, al campo, además, yo pienso que tenemos que revisar la estructura que maneja el país y que realmente estén conscientes que con una administración más sana, con una visión más clara hacia dónde colocar los recursos, pues los recursos se pueden hacer suficientes. Siempre va a haber carencias, pero cuando no se administran bien los recursos, Paco, pues las carencias se incrementan. Se multiplican. ¿No? Así es. Muy interesante. Tony, si te parece bien, vamos a ir a unos comerciales y continuamos con mucho gusto. ¿Cómo no, Paco? Gracias. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando a don Antonio Chedraui Mafut. Tony, comentábamos ahorita en los comerciales que uno de los problemas que tenemos es la improvisación. Se pone a una persona que estaba más o menos desempeñando un cargo en otro cargo totalmente diferente en el cual no tiene ninguna experiencia. Eso en una empresa pues implicaría ponerle en riesgo y a lo mejor si el cargo que le daban fuera relevante, a lo mejor hasta con el peligro de que quebrara o la hiciera quebrar. En el gobierno sucede lo mismo, nada más que no quiebra porque simplemente si falta dinero pues no suben los impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre la improvisación en los cargos públicos? Fíjate que te voy a contestar no como esperas que te conteste. ¿Sabes qué me preocupa más, Paco? Que hay gente valiosa en el gobierno y que estando en un puesto en donde puede aportar más, inexplicablemente los mueven de puesto, los cambian. ¿Por cuestiones políticas o por compromisos o lo no que sé, sea? O sea, porque a lo mejor el compadre quiere estar en el puesto que estaba esta persona. Entonces, lo acabas de mencionar, o sea, tú no vas a poner en tu empresa
a manejar el camión pues, a una buena persona, una persona muy capaz que esté en el área de jardinería, de cómputo. O de cómputo. Entonces, yo creo que esa falta de visión, insisto, esa falta de responsabilidad, Paco, yo lo llevaría a responsabilidad. El hecho de ser tú la persona que designe quién va a manejar determinada área, en qué forma se van a hacer las cosas, etcétera, al final la palabra yo la pondría responsabilidad y compromiso, pues que adoptaste en el momento en que tú aceptaste el puesto. Claro, hay una frase muy interesante de un magnate del acero en Estados Unidos, un señor Carnegie, que fue muy exitoso. Y él decía, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, decía, el secreto de mi éxito es muy sencillo. Siempre puse como colaboradores a gente más capaz que yo. Esa humildad para reconocer las limitaciones y la visión para poder poner a la gente idónea en el lugar idóneo es posiblemente lo que puede hacer que una empresa o un país salgan adelante. Aquí en México lo mismo, está una persona manejando una dependencia que tiene que ver con cuestiones de tipo social, que lo cambian a relaciones exteriores o viceversa, y bueno, son cargos para los cuales se requieren perfiles totalmente distintos, y aunque esas personas quieran hacer bien las cosas, pues simplemente la experiencia y la capacidad no son suficientes para que hagan un papel, ya no digamos exitoso, decoroso. ¿No te parece? Mira, yo coincido contigo y yo pienso que todos en alguna forma, pues como que nos da miedo poner a alguien que sepa más que nosotros. El famoso ego, la soberbia, sí, la falta de humildad, la falta de reconocer que por muy alto que estés tú, siempre va a haber alguien que aporte. Y que si tú lo tienes junto a ti y lo pones en el lugar adecuado, esa persona va a hacer que crezcas tú. Claro. Pero como tristemente aquí, y aquí yo no estoy de acuerdo en que cada 3 años se cambien a los presidentes municipales, yo pienso que deberían de premiarse a las personas que están en un puesto público como un gerente en un almacén o como un director de una planta. Si funcionan, que sigan funcionando. Y si no funcionan, a su casa. Y si no funcionan a los 3 meses. O sea, claro, aquí el tristemente, son tan cortos los periodos que a veces, por mucho buena intención que tengas, no se llevan a cabo los proyectos. Son tan cortos que los que vienen con la idea de llevarse algo, pues tampoco les alcanza el tiempo para llevarse. Y son tan cortos los periodos que a la gente que colocan, que cada 3 años o cada 6 tenemos nuevos. A veces cada 6 meses los cambian, ¿eh? O sea, yo estuve en alguna ocasión, cuando estaba yo en el Patronato de Bomberos de Veracruz, hace 30 años, 26, 27 años, en una ciudad de Estados Unidos, que por cierto nos vendieron unas motobombas a muy buen precio, la verdad. Y me llamó la atención, la ciudad tiene un gerente que maneja permanentemente, mientras el señor funciona, él es responsable de las calles, es responsable del agua, es responsable de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Y hay un presidente municipal que ve la cuestión política y social. Entonces yo no entiendo por qué aquí, y digo, no voy a decir Veracruz o Boca o Jalapa, hablo nacional. En general. ¿Por qué si tenemos un buen director de obras públicas o un buen director de tránsito, tenemos que estarlos cambiando? Esto se me hace, guardado las proporciones, como si en cada empresa, cada 3 años, a los directores, a los gerentes, los mandaran a su casa y contrataran gente nueva. Así es. Nada más con con ese tipo de acciones, esa empresa andaría dando tumbos. Un paso para adelante, 2 para atrás, porque de aquí a que la gente que llega aprende, pues el tiempo se fueron los recursos. Pero además, Paco, no es nada más eso. Les quitas su proyecto de vida profesional. O sea, yo puedo ser un muy buen ingeniero o un muy buen maestro. Si tú no me das a mí un proyecto a largo plazo, pues yo no voy a poderme desarrollar y no voy a ser lo productivo que debo ser, ni para la empresa o el gobierno municipal, estatal o federal en el que yo esté sirviendo, ni en lo personal.
O sea, no tengo una estabilidad. Entonces yo creo que debería de revisarse un poquito. Vamos a pensar que los puestos políticos se cambian, pero los puestos operativos deberían de mantenerse, porque estamos perdiendo la experiencia y estamos haciendo que esa gente, al no tener estabilidad, pues caiga en situaciones pues que todos sabemos, ¿no? Ya me voy dentro de 2 o 3 años, y no todos, lo aclaro, porque conozco gente, en especial una gente como tú, un señor que se llama Francisco Ávila Camberos, que creo que eres un ejemplo de administración durante el periodo que estuviste aquí, y muchos otros que existen, pero sí estamos perdiendo algo más, lo más valioso que tiene el ser humano, el conocimiento. La experiencia. La experiencia, el que no venga una persona a los 3 años a ver si la calle, aprender. Si la calle tal se pavimenta con esto, o si tal zona de la ciudad. Entonces estamos equivocados, y eso también nos cuesta mucho dinero. Desde luego, y tiempo. El dinero, pues es un bien escaso, pero el tiempo, lo que se pierde ya no tiene forma de recuperarse. No, pero Paco, el dinero, sobre todo con las carencias que existen en nuestro país, en el campo, para mucha gente humilde, en las colonias donde no hay servicios, yo creo que el dinero también, aparte de perder tiempo, debemos estar muy conscientes, y nuestros gobernantes, pues de que es una responsabilidad moral el que se preocupen que esos recursos que se tienen escasos se beneficie a la gente que menos tiene, y no a base de regalarle, a base de crearles oportunidades de trabajo, a base de darles infraestructura, satisfactores de vida, para que tengan una vida más digna, porque yo creo que estamos cayendo en un círculo vicioso muy malo, en el que el empresario no está emprendiendo por temor, por incertidumbre, por la situación económica mundial, en donde la gente que no tiene los recursos no tiene forma de salir adelante. Y yo creo que es el momento que gobiernos, empresarios y todos nos pongamos las pilas y dejemos de seguir cometiendo los errores que estamos cometiendo hasta este momento. Muy bien. Mencionábamos hace un momento la cuestión de la educación, Tony. La educación yo creo que es vital para poder en un momento dado sacar adelante un país. Necesitamos gente preparada, necesitamos gente motivada, necesitamos gente que salga con ganas de emprender. En las escuelas normalmente se enseña a ser dependientes. Vas y consigues un trabajo, vas y te ocupas aquí. Busca cómo acomodarte en Pemex o en CFE, porque te pueden jubilar a edad temprana. Te van a dar un buen sueldo, te van a dar buenas prestaciones. En CFE, si entras, no te van a cobrar la luz, pero en pocas escuelas, salvo algunas particulares, como tal vez el TEC de Monterrey y algunas similares, te enseñan a ser emprendedor. En pocas escuelas te dicen, oye, saliendo a lo mejor no vas a encontrar empleo, pero vas a tener que generar tu propio empleo. Prepárate, supérate, motívate. Date cuerda tú solo, porque de lo contrario va a ser muy difícil que te puedas abrir camino en un mundo laboral limitado. ¿Qué opinas de la educación y qué mensaje les puedes dar a los jóvenes que están estudiando? Bueno, mira, opinar de la educación es muy difícil, porque tendríamos que tomar varios temas. Uno, nuestros maestros, desde mi punto de vista, creo que no están bien remunerados, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de facilidades para efectuar su trabajo, tampoco. Hay gente que tiene que caminar horas para ir a dar clases. Y no nada más los maestros, también los niños. Pero al llegar a dar clases se encuentran con instalaciones, pues yo diría que punto menos que después de un bombardeo. O sea, están destrozadas muchas escuelas del país. Entonces ya tenemos un problema. Falta que se remunere bien al maestro, falta que se cree infraestructura de traslado y las instalaciones en sí, para que tengamos por lo menos la base. A mí no me preocupa tanto que todo el mundo llegue a ser doctor o ingeniero. Yo creo que es otro grave error, Paco. Todo el mundo aspira a puestos o a graduarse con lo ya clásico. Yo creo que también en el área agropecuaria yo creo que nos falta dar estímulos, sobre todo a los estudiantes, para que
estudien eso, en el área técnica. O sea, pues, ¿por qué no ser un buen mecánico? ¿Por qué no ser un buen carpintero? O sea, se nos están olvidando los oficios. Hay oficios que se han inclusive ya casi perdido. Y yo veo gente que se pasa 20 años estudiando y que cuando sale de la escuela no tienen oportunidades. O sea, ¿para qué creamos estudios si no creamos oportunidades? Claro. Y además sin tener el cuidado de que en algunos casos las carreras ya están saturadas, entonces sigue entrando más gente y al único que aspiran al final del día es al desempleo. Me indican que vamos a comerciales. Continuamos en un momento con el programa Líderes de Opinión y seguimos entrevistando a don Antonio Chedraui. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y seguimos platicando con don Antonio Chedraui. Adelante, Tony. Nos hablaba sobre las escuelas. Nos quedamos en que el tema es, hay que crear que la plataforma, llámese maestros e infraestructura, esté bien. Pero el tema que estamos platicando ahorita en el corte, Paco, estamos saturados de determinados profesionistas que cuando terminan su carrera no tienen en dónde colocarse. Entonces yo creo que las universidades también y la Secretaría de Educación debería de exigirles a las universidades, ¿sabes qué? En tal región o a nivel nacional no vamos a tener más de tantos ingenieros. O sea, ¿para qué necesitamos otra? O sea, regular un poquito, y suena muy feo porque al final, pues si yo quiero ser ingeniero, pues ya, ¿por qué me dices que no sea ingeniero? Pero ¿para qué vas a ser ingeniero si no vas a tener en dónde desarrollarte, Paco? Entonces, a lo mejor hacer un trabajo, pues lo hacen saliendo de la prepa, ¿no? En una especie de análisis, pues sí, pero para ver cuáles son finalmente no creo que sirva de gran cosa porque el desempleo sigue. A lo mejor te orientan para ver qué vocación tienes, pero no te hablan de las oportunidades de empleo. Así es. Y yo creo que eso es vital, porque de nada sirve efectivamente que alguien quiera estudiar para salir adelante, quiera estudiar para tener un título y poder aspirar a un sueldo decoroso, si el mercado para esa profesión está saturado y las posibilidades de que se emplee son muy difíciles. Mira, cuando tú hablas de las oportunidades, también tenemos que analizar la vocación. Yo te hago una pregunta y no sé si existe, a lo mejor ya existe. Boca del Río, Veracruz, pues se está volviendo con nuestro turismo, que debemos de pensar que es un turismo nacional, pues un polo de desarrollo turístico muy importante. Creo que no hay, ya no digas una universidad, sino alguna escuela técnica que prepare todos los puestos que necesitas en la hotelería, en los restaurantes, en el turismo. En alguna ocasión vinieron de Washington a verme hace aproximadamente 10 años, porque hay unos recursos hay un fondo en Washington que se llama el National Council for Education, y habían escogido Boca del Río y Chihuahua para apoyar, y me dijeron, esto es para el turismo. Hemos visto que en Boca del Río debe haber turismo. Y hay recursos. En aquella época, National Council for Education tenía $306 millones. Te hablo hace 10 años. Vienen a fondo perdido. Lógico, pues les dije, déjenme pasárselo pues, con las autoridades. Por fin ya no se hizo nada. Si nosotros tuviésemos el análisis como país, como estado, como municipio, en dónde invertir en la educación, yo creo que se crearía, independientemente de que necesitamos mejorar la base, pero también cuando esta gente, los jóvenes salen de la universidad, crearles ya el caminito por la vocación de su región. O sea, se nos están quedando recursos que podríamos traer de otros países, de varias asociaciones a nivel mundial, que yo te aseguro que podrían ayudar muchísimo a toda la educación, Paco. Pero primero tenemos que ser muy honestos en decir, en Veracruz o en Alvarado es pesca. Oye, la pesca en Alvarado se murió. Y así tantas y tantos estados y ciudades de nuestro país que perdemos la oportunidad, Paco, por no tener una visión clara, sino a veces política de que queremos poner una escuela de pesca en Sonora, pero no en la costa, que sería muy bueno, no, lo queremos meter en las montañas.
Entonces hay una pérdida de visión. Volvemos al caso de la improvisación. Los funcionarios que toman las grandes decisiones, a veces su único mérito es ser amigos del presidente o del gobernante en turno. No tienen ni el perfil ni la capacidad. Esos cargos a veces se otorgan, o la mayoría de las veces, por compromisos de tipo político. Y aquí es donde debíamos de hacer un poquito más, digamos, mejorar el perfil del funcionario. No sé si eso pueda ser factible, yo creo que sí, en el sentido de escoger de manera adecuada, inclusive mediante oposición, mediante concurso, para saber quiénes pueden ser los más capaces para que puedan dar buenas cuentas. De lo contrario, mandan a políticos que nada más van a calentar el lugar, a prepararse para ver a qué cargo van a seguir después, mientras el área que tiene asignada pues simplemente se llena la burocracia, se gasta el presupuesto y los resultados son muy escasos. Mira, no me voy a meter a criticar si son buenos o malos. Creo que el problema parte de esto. Si tú, cuando estás dirigiendo cualquier empresa, llámese un país, llámese un estado, llámese una constructora, cualquier empresa, no tienes, y volvemos al tema, no tienes la humildad de preguntar, no tienes la humildad de rodearte de la gente adecuada y permites que por posiciones políticas te incrusten, muchas veces te lo incrustan, a gente que no debería de estar, lo que va a suceder, Paco, es que vas al fracaso. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo y lo pongo constantemente, lo hago constantemente. ¿Tú sabes quién decide la compra de de una camioneta en Tony? Ya metí ahí el comercial y me lo cobran. Le dicen a Felipe. Sí, el chofer es el que influye, porque es el así que la usa. Así es, Paco. Pero no todo el mundo piensa igual, mira, lamentablemente. Paco, ¿y por qué el chofer? Porque es el que la va a manejar. No, pero me voy a profundizar un poquito más. Puede ser un chofer, puede ser el director de vehículos, puede ser el director, el gerente de la empresa. Pero tomando en cuenta la opinión del chofer. ¿sabes qué? No es lo mismo un vehículo para Yucatán, que lo más alto que hay es una pirámide, que compras un vehículo para esa zona, a que te vayas a la Sierra de Puebla. Entonces yo le pregunto al chofer de la Sierra de Puebla, ¿cuál es el vehículo adecuado? Cuando tú en tu empresa digas, oye, pues yo seré muy fregón, pero ¿quién más fregón que el que vive el problema, claro. el que tiene que entrar a un pueblo donde una camioneta de 3 toneladas no puede dar la vuelta porque las calles son tan estrechas? Entonces, en forma muy simple te estoy contestando, en el momento en que un director o un presidente tenga la humildad y la visión de preguntarle al que más sabe, en ese momento las cosas van a mejorar. Tony, algunos empresarios se han quejado últimamente. Bueno, nos dicen que a comerciales, vamos a comerciales y regresamos en Líderes de Opinión. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y seguimos platicando con don Antonio Chedraui. Tony, algunos empresarios se quejan del acoso que reciben por parte de Profeco. Profeco llega muchas veces por cualquier tontería, les clausura el negocio y los multa. Esto ha trascendido ya. Conozco unos empresarios, por ejemplo, de Córdoba, donde abrieron el dispensario, le faltaba, hay un papelito, una etiquetita que lleva adentro, se cayó seguramente con el calor. Eso no afecta el despacho del combustible, dan litros de al litro. Por ahí no hubo el problema, pero la etiquetita se cayó, y como se cayó, pues simplemente les han inmovilizado el dispensario. Ellos comprobaron con las facturas que el dispensario y todos los pues todo el equipo que lleva adentro es legal, todo está en orden, pero faltaba la etiquetita. Bueno, el tema es que con esto y lo que ha pasado con algunos, pasó con el ADO, pasó con un café muy famoso aquí en Veracruz, que les clausuraron un área de ventas, etcétera. ¿Tú crees que ese tipo de acciones en esta época, que el empresario necesita estímulos, que necesita ánimo para emprender, para seguir creando empleos, para seguir sosteniéndose a pesar de la crisis? ¿Tú crees que ese tipo de políticas ayudan a crear ese ambiente adecuado para que la inversión se dé? A ver, yo considero que definitivamente todos los empresarios debemos apegarnos a la ley. Sí.
Me parece en algún momento que se puede exagerar de parte de la autoridad en no hacer una llamada de atención, porque yo creo que la autoridad debe ser preventiva y no castigar de máxime cuando pues, estás hablando de empresas serias. Claro. Si nosotros permitimos que esto... Yo soy muy amigo de la disciplina, Paco, creo que me conoces, sabes que me gusta que las cosas sean muy así, muy derechas. Entonces sí creo que debe de ser la autoridad muy exigente. Mal o buena o mala la ley, hay que cumplirla, está autorizada. Tienen que tener mucha comunicación las autoridades, en este caso comentas Profeco, pues con las cámaras, comercio, industria, con quien sea, con restauranteros, etcétera, y decirles, señores, hay esto, pero ayudar a ellos a que vayan inspectores a revisar. Es que en vez de inspectores están siendo ejecutores. O sea, no van a inspeccionar, van a buscar cómo castigarte. Y coincido contigo, eso afecta en una época en la que pues hay una crisis, o sea, no están las cosas como se piensa o como nos las quieren vender. Entonces sí, pues el empresario tiene que cumplir. La autoridad tiene que ayudar a conocer a qué se debe de atener el empresario en cuanto a reglamentos. Pero no te quedes ahí, Paco. Lo que yo no puedo entender es que afuera de mi tienda estén vendiendo productos piratas o robados, sí, y que no cubren ninguna de las reglas, ninguna de las especificaciones del NOM, ni de importación, ni de nada, y no hay quien les llame la atención. A ver, explícate eso, Paco, porque eso sí no lo puedo entender. No, ni yo tampoco. Como empresarios tenemos la obligación de cumplir. Como autoridad tienen la obligación de explicarnos la ley a través de nuestras cámaras y también de ir a inspeccionar si estamos haciendo las cosas bien y tomar medidas si esa empresa no está cumpliendo. Pero lo que no puedo entender, como en la calle o en muchos establecimientos no serios se esté vendiendo mercancía pirata o mercancía no pirata, robada, pero que no cumple con las especificaciones que debe de cumplir. Como que hay ahí dos medidas, ¿no? Al empresario que es causante cautivo le aplican muchas veces todo el peso de la ley, y en cambio a los que no cumplen con nada, a los que son informales, a los que están vendiendo sin pagar impuestos, para esos hay mucha tolerancia, porque a lo mejor eso tendría un costo político. Posiblemente. Y claro, nadie quiere echarse enemistades, y más cuando tú tocas la política. Yo voy a tocar el aspecto empresarial de esos pequeños comerciantes que muchas veces, agobiados por un sistema fiscal de locos, o sea, porque es muy difícil entenderlo, pues esta gente, de tener un negocito formal, Paco, en donde no tienen la capacidad para pagar un contador o para tener computadora, han preferido pasar a la dejar de cumplir o medio cumplir como hacían fiscalmente y decir, ¿sabes qué? Me voy a la informalidad total. Últimamente no hay quien me revise, no hay quien me castigue, y con eso elimino todos los trámites que tengo que hacer. Ahí, si ya que tocaste el tema o que estoy tocando el tema, yo creo que el gobierno debería de recapacitar un poquito en la forma de cobrar los impuestos, no únicamente a los repecos, a los pequeños comerciantes, sino a todo mundo, que fuera más simple, para incluso para ellos mismos auditar. Pero en este caso, que es una crisis de cierre de negocios pequeños, yo creo que deberían de ver algún sistema muy simplista de que esta gente volviese a la formalidad y no ahogarlos, sino tratar de ayudarlos. Muy bien. Hablamos hace un momento de la importancia de los principios en la vida personal de la gente, pero también los principios que deben de aplicarse en el funcionamiento de una empresa. Comentamos también que los principios pueden ser lo que le dé solidez, es como la estructura de un edificio o la estructura de una persona. Cuando hay principios y esos se cumplen, lo más seguro es que pueda venir una crisis, puede venir un vendaval, puede venir un sismo,
hablando de estructuras y de edificios, y la estructura resiste. ¿Tú crees que los principios son importantes para poder manejar adecuadamente una empresa, para poder manejar un país y para poder salir adelante? Mira, yo pienso que los principios, Paco, y los valores morales son importantes para que tu vida sea una vida más sólida, que no andes en el mundo dando bandazos. Pero aquí yo voy a tener que meterme ya en un tema, me voy hasta la familia. Uh-huh. Yo creo que a nivel familiar hemos descuidado el fortalecimiento de esos valores morales, de esos principios que te van formando durante tu niñez, tu juventud, y realmente pues estamos muy expuestos como ciudadanos en la actualidad a muchas cosas que antes no nos agredían. Con esto quiero decirte pues que antes pues la gente no estaba tan comunicada, porque al final pues esto es lo que tú estás percibiendo a través de programas de televisión que no son adecuados, a través de una cantidad de mensajes, a través de una pérdida de valor de las figuras del policía, que lo teníamos antes como un elemento de una imagen. Tristemente lo hemos perdido en muchos de nuestras autoridades, hemos perdido esa imagen que nos daba a nosotros como ciudadanos, pues la fortaleza, y que hacía que también nosotros fortaleciésemos nuestros principios y nuestros valores. Entonces se nos está empezando a desmoronar la familia, las imágenes, las personas que viven en nuestro entorno, las autoridades, las instituciones, y eso es muy grave, porque si tú no tienes bien fincado tus principios, con cualquier, ya no digas un temblor, con un nortecito de 30 kilómetros te caes, que es lo que nos está pasando. El problema de las adicciones, Paco. Tú sabes que nosotros tenemos un programa desde hace 21 años, pues tratando con niños desde 6 años, no porque sean adictos, sino para ayudarlos a que fortalezcan. Porque tú no vas a evitar que tu hijo salga a la calle. Lo que tienes que enseñarlo es que él cuando salga a la calle tenga la fortaleza, tenga los valores para poderse enfrentar a un mundo que en este momento es mucho más agresivo que el que vivimos tú y yo un poco antes que tú, pero más o menos, muchos años, más o menos por ahí. Entonces, familia, instituciones que nos den mayor tranquilidad de que estamos siendo, al hablar de instituciones, son las gentes que rigen nuestra vida, desde la familia es la primera institución, y después nuestros gobernantes, y después en la empresa. Pero si tú llegas a una empresa donde hay corrupción, pues me vuelvo corrupto, si no llevo las bases morales de la familia, ¿eh? Claro. Entonces, todo parte de la familia. Tenemos que mejorar para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, ya en mi caso ya, gracias a Dios, hay 2, que eso se corrija. Paco, ¿cómo? Lo voy a decir como lo dije al principio. Tenemos que evitar la corrupción a como dé lugar, cueste lo que cueste, y tenemos que retomar el fortalecimiento de nuestros valores para poder competir y llegar a algo en esta vida. Muy bien. ¿Algo más? No, pues nos quedaron muchas cosas en el tintero. Pero vamos a ir a comerciales y quisiera que platicaras un poquito más sobre el programa de Sé Tu Amigo. Cómo no, con mucho gusto. Continuamos con el programa Líderes de Opinión y estamos platicando con don Antonio Chedraui Mafut. Tony, abunda un poco más la plática o el tema del programa Sé Tu Amigo, que me parece muy importante porque pocas empresas a nivel privado se han preocupado de ayudar a la comunidad a evitar las adicciones. Creo que es un programa posiblemente único, si no es que es de los pocos que debe haber en el país. Y ese programa surgió a iniciativa tuya. Esto me parece a mí algo digno de reconocimiento porque finalmente el empresario está preocupado de su entorno, de sus ventas, de sus empleados, de sus colaboradores, de sus socios, pero
pocas empresas de ganar dinero, obviamente. Pocas empresas voltean a ver qué sucede en la comunidad desde el punto de vista social y tratan de ayudar a resolver un problema que, pues de alguna manera tiende a incrementarse y que afortunadamente con programas como el de Sé Tu Amigo, pues son una especie de contrapeso, son una especie de aliciente para que los niños sepan los riesgos que corren y de esa manera puedan enfrentar los retos que la vida tiene con mayores posibilidades de éxito. Mira, Paco, esto pues fue hace 21 años, el 5 de marzo, exactamente, echamos a andar Sé Tu Amigo. Sé Tu Amigo tiene 4 programas. Uh-huh. El más importante es la prevención de adicciones. Tenemos el de Ponte Vivo, que es que toda la sociedad, la comunidad, pues se cuide también tomando algunas medidas para evitar pues los riesgos de un asalto, de un delito. Tenemos el programa de ecológico. Actualmente estamos apoyando a los campamentos de tortugas de aquí del Golfo de México, del estado de Veracruz. Se hace la famosa tortuleta, que es en un bote también. Uh-huh. Ahí juntamos recursos y conseguimos otros recursos. Y un programa que también es muy importante y tristemente no lo hemos podido echar a andar muy bien, que se llama Unidos para el Desarrollo. Voy a dejar Sé Tu Amigo para el final, y que es el programa importante. Unidos para el Desarrollo. En alguna ocasión, con gobierno del estado, hace aproximadamente 9 o 10 años, con un banco y con Fundación Tony, fuimos a distintas partes del estado para tratar de encontrar qué podíamos hacer entre el gobierno, entre los empresarios de la zona, entre el banco, para crear oportunidades para la gente de cada región. Esto me preocupa por esta razón, Paco. Estamos creando pueblos fantasmas, Paco. Muchos jóvenes voy a poner un mal ejemplo, nada más por decir un nombre, Lerdo de Tejada. ¿Cuál es su futuro? ¿A qué es lo que pueden esperar ellos a un mediano plazo? ¿Trabajar en el ingenio? Entonces nos encontramos con que en la gran parte de nuestro país, que no es urbana, está en total abandono, Paco. No hay satisfactores de vida, no hay servicios, no hay educación mediana, ya no digas universidades. Te voy a dar un dato para que te des más o menos una idea. De Veracruz a Minatitlán, y los que conocemos el estado de Veracruz, no hay un solo cine, Paco. Y estás hablando desde Paso del Toro, Alvarado, Lerdo, Cavada, Santiago, San Andrés, Catemaco, Juan Díaz Covarrubias, Zacayupan, Jaltipan, Cozoleacaque. Y métete hacia la cuenca. Estás hablando de cerca de 1,5 millones de habitantes que no tienen un cine. ¿Qué es lo que nos está pasando, Paco? ¿Y por qué mi preocupación de Unidos por el Desarrollo Regional? Voy a ponerlo así, Unidos para el Desarrollo Regional. Si nosotros no creamos oportunidades de trabajo, no creamos satisfactores de vida, los jóvenes del campo están migrando a las ciudades, con un problema de que al llegar a la ciudad no encuentran trabajo, con un problema de que fácilmente se incorporan a los delincuentes. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, me fui por el de Unidos para el Desarrollo porque yo creo que es también parte del problema de las adicciones. Ya te platiqué lo de las tortuletas. Este tema a mí me gustaría, el de Unidos para el Desarrollo, me gustaría tratarlo en otra ocasión, Paco, si me invitan. ¿Cómo no? Si me vuelven a invitar, sí, a ver si les quedaron ganas. Porque yo creo que es uno de los graves problemas de este país. En el momento que en vez de hacer pasos a desnivel y segundos pisos, se inviertan los recursos en crear subregiones en este país, vas a ver cómo cambian las cosas. Esa es mi visión, a lo mejor estoy equivocado. No, yo estoy contigo. Pero yo creo que no podemos seguir gastándonos millones y millones y millones de pesos para
solucionar un problema que se podría solucionar, que en vez que la gente que viene de Rinconada a Veracruz o a Jalapa, al súper, a ver al médico, a ver al laboratorio, tuviesen su propia infraestructura, y con eso evitas este problema, que además les cuesta tiempo y dinero a esa gente. Claro, por el traslado. Y causan un problema de vialidad en las ciudades a donde van. No solo eso, yo quisiera nada más acotar algo. Hay muchos vehículos, si hacen falta paso a desnivel, lo que para mí... No, Paco, primero vamos a hacer que esos vehículos se queden en sus comunidades. Bueno, también, lo que pasa es que el parque vehicular en la ciudad se ha crecido mucho, pero bueno, es un tema interesante. Pero hace falta la infraestructura. Eso no me preocupa. Yo quiero saber cuánto dinero se va, cuántos miles de millones de pesos se gastaron en televisores, cuánto se gasta en un festival de salsa, cuánto se gasta en cosas que son superfluas cuando hay necesidades más importantes que resolver, cuánto se gasta en burocracia, cuánto se fuga eso es mala administración de los recursos y corrupción. Y yo creo que no priorizar. Así es, pero la infraestructura hace falta desarrollar las regiones, como tú lo mencionas. En la medida que eso lo resolvamos, vamos también a empezar a resolver problemas de las ciudades, donde efectivamente llega gente que no tiene casa, que no tiene empleo, que no tiene futuro, y pues es gente que llega con el riesgo de caer en el delito. O si no en las redes, ellos mismos se vuelven delincuentes, porque al final tienen que comer. Claro, así lo entendemos. O sea, estamos preocupados de ayudar migrantes. Don Antonio, se acaba el tiempo. Bueno, pues ya para la próxima. Seguimos con mucho gusto. Yo quisiera un mensaje final. Un mensaje, pues mira, como mexicanos, como veracruzanos, pues entender que tenemos un compromiso. Como empresarios, más. O sea, yo invito a los empresarios pues a que le apostemos a México, porque pues es lo que tenemos, es nuestro país. Y no se vale que nosotros también estemos en una posición muy cómoda, que hay muchos, no todos, pero algunos que están no tomando el riesgo. Y yo creo que es un momento en que México necesita que los empresarios tomemos el riesgo. Empresarios pequeños, medianos o grandes. Un llamado a nuestras autoridades, pues que son gente muy capaces, fíjate, Paco, y tristemente cuando ves... muchos de ellos no están haciendo lo que deben de hacer. Yo creo que tienen que voltear a ver un poquito los problemas reales, no los que les venden, los que están muy cerca de ellos, que les dicen que todo está muy bien, y que entiendan que hay mucha gente que no tiene ni lo más mínimo para vivir, ya no digas forma digna, sino para sobrevivir. Pues que se preocupen en que los recursos no se despilfarren, que se apliquen adecuadamente. Y pues empezando no nada más por el gobierno, también dentro de nuestra vida, nuestras empresas, que la corrupción y el desánimo y la mala administración no nos invadan. Yo podría concluir con eso, Paco, agradecerles pues a Grupo FM y a ti la invitación de venir a platicar. Yo sé que a veces hay cosas que a lo mejor no les gusta a la gente que se los digas, pero me conoces, sabes que no me gusta quedarme callado. Y reiterar mi agradecimiento, el compromiso personal de que vamos a seguirle echando para adelante, y pues nuevamente a nuestras autoridades, volteen a ver los problemas reales y dejen de vivir en un mundo que no es el que estamos viviendo. Tony, un gusto, de veras ha sido muy interesante platicar contigo. Estoy seguro que a la audiencia le va a encantar le encantó lo que acabas de comentar, porque sobre todo es una visión de un empresario exitoso, es la visión de un hombre comprometido con México, con su comunidad, y pues realmente ha sido un gusto tenerte aquí. Te tomamos la palabra en el sentido de que Dios mediante te vamos a volver a invitar, porque creo que el hecho de que personas como tú se puedan expresar con toda libertad ayuda a que la gente, el ciudadano común, comprenda un poquito cómo están las cosas, cómo están los problemas, qué opciones tenemos. Y finalmente que entendamos que la tarea de sacar a México adelante no solo es del gobierno, no solo es de los empresarios, sino es de todos. Así es. Y además ahora, esa es una de las ventajas enormes que tenemos, las cosas se pueden decir con respeto, pero con total libertad, como lo hemos hecho aquí. Así es que muchas gracias, Tony, un gusto. Gracias, Paco, encantado, y pues ojalá y
y podamos mejorar las cosas para todos. Muy bien, hemos estado con ustedes en el programa Líderes de Opinión y hemos tenido el gusto de platicar con don Antonio Chedraui Mahfoud. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima.